¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles 22 de diciembre. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta edición informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Vamos directamente con todo lo importante, con todas las noticias y todas las voces. Comenzando por decirle a usted que fue detenido en Veracruz el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen. Se le vincula con el homicidio de Remigio Tobar, quien fue candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, las elecciones que hubo en junio 5 pasado. José Manuel del Río Virgen, luego de ser detenido, fue trasladado al reclusorio de Pacho Viejo. Ahí permanece internado hasta en tanto se define su situación jurídica. Permítame una comunicación en este momento, un enlace con el periodista, columnista Alejandro Aguirre Guerrero, allá en Veracruz. Él tiene toda la información y todo el impacto político que significa esta detención de José Manuel del Río Virgen, sobre lo cual ha habido una enorme cantidad de reacciones, muchas de ellas condenatorias del régimen de justicia que prevalece en el estado de Veracruz, que ha sido señalado, le digo, como un régimen autoritario. Y no lo dicen los oponentes, lo dice el propio Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de Morena en la Cámara Alta. Vamos contigo, Alejandro Aguirre. Mucho gusto, muchos saludos. Te escuchamos con el informe. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Qué gusto escucharte. José Manuel del Río Virgen, un político conocido en el estado de Veracruz, miembro de Movimiento Ciudadano, incluso fue fundador de el entonces Convergencia. De hecho, José Manuel del Río ha sido presidente municipal, fue presidente municipal de Tecolutla, se le ubica bien por ello. Él fue diputado federal en 2 ocasiones, Pepe. Y bueno, bien apuntabas, es secretario técnico actualmente de la Junta de Coordinación Política. De hecho, él ocupó aquí en Veracruz varios cargos y también en el Poder Judicial de la Federación. Estuvo en Diconsa, en la Procuraduría Federal del Consumidor. También se le ubica, por supuesto, en el gobierno del DF, en el gobierno de Puebla, y como un miembro fundador relevante de Convergencia, actualmente Movimiento Ciudadano. Honestamente, Pepe, a José Manuel del Río nunca se le había ubicado cercano a René Tobar. René Tobar es quien muere asesinado de 8 impactos de bala cerca de su domicilio 2 días antes de la elección de junio. De hecho, René Tobar gana la elección después de haber sido asesinado con el 49% de los votos de Cazones de Herrera. Él era alcalde electo, ya por supuesto fallecido. No se le ubicaba a José Manuel del Río con René Tobar hasta en esta ocasión, Pepe, cuando nos enteramos de la detención del colaborador cercano de Ricardo Monreal. A ver, Pepe, el tema no lo podemos dejar fuera del contexto veracruzano y lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas. Te pongo rápido el contexto. Ricardo Monreal ha estado viniendo mucho al estado de Veracruz, particularmente a la capital veracruzana, y a través de sus redes sociales y videos ha expuesto que no coincide con el delito que está acá en el Código Penal de Veracruz de ultrajes a la autoridad. Este delito particularmente lo que encierra es que si una persona agrede de alguna manera al policía o a la policía que lo detenga, en este momento también comete delito. Y una de las medidas cautelares contempladas en este delito es prisión preventiva. Así es como hay algunas personas dentro de la cárcel en este momento aquí en Veracruz. Y se supone que el gobierno de Veracruz ha utilizado este delito para ir contra algunos actores políticos que son rivales del gobierno actual. Sin embargo, llamó la atención, Pepe, que Ricardo Monreal, morenista, además importante senador de Morena, viniera a Veracruz a pedir que este delito se derogara. De hecho, hace unos días, también es importante decirle a todo el auditorio, hace unos días Ricardo Monreal envió una carta al Congreso de Veracruz, en donde le pide, en su calidad de senador, que analicen la posibilidad de derogar este delito, puesto que para él significa un ataque a los derechos humanos. De ahí que, bueno, bajo este contexto, Pepe, no podemos separarlo de lo que le ocurre, esta detención de un colaborador cercano de Ricardo Monreal. Ya lo decía Monreal en sus redes sociales, y lo dijo él, Veracruz, lejos de la justicia, cerca de la arbitrariedad. Así las cosas con el tema, y así de sensible está el asunto en este momento, Pepe. Ciertamente,
del Río es uno de los principales operadores políticos, bien lo señalas, de Ricardo Monreal, así también como de Dante Delgado Ranauro, que es el dirigente nacional indiscutible de Movimiento Ciudadano. Este hombre tiene muchos asuntos importantes. La detención del colaborador de Ricardo Monreal se dio en el marco de una serie de críticas. Lo que tú señalabas, que el senador morenista recientemente ha hecho en contra del gobierno de Veracruz que encabeza el gobernador Cuitláhuac García, cuando señala que se está aplicando la justicia en el caso de la comisión del delito de ultrajes a la autoridad, que se están violentando los derechos humanos. Lo reitero, ya lo dijiste, pero lo reitero, porque me parece que este es el fondo, el meollo de todo este asunto. Y por eso Monreal entregó a la presidenta del Congreso del Estado de Veracruz, a Cecilia Josefina Guevara, le entregó esta petición, este documento, para que se analice estas circunstancias. Seguramente es un ingrediente que no puede ser ignorado en el entorno de esta detención, de la cual la autoridad tendrá que dar, por supuesto, cuenta, Alejandro. Sí, y además, Pepe, no podemos dejar de lado que también hace algunos días, derivado de estos videos que publica Ricardo Monreal, diciendo que el delito de ultrajes a la autoridad transgrede los derechos humanos, fueron liberados 6 jóvenes que habían sido puestos en prisión preventiva por este delito aquí en Veracruz, y Ricardo Monreal se volvió en sus redes sociales prácticamente defensor de estos jóvenes que fueron liberados. Después se puede presumir que fueron liberados después de esta presión que sostuvo Ricardo Monreal. Se les pidió una suma de dinero a los jóvenes que fueron liberados, pero que habían sido, a juicio de Monreal, indebidamente encarcelados en prisión preventiva sí, por el delito de ultrajes a la autoridad. Es un tema profundo, es un tema que sí tiene tintes políticos, que además en política y en comunicación, Pepe, sabes, no hay coincidencias, y esto ocurre justamente así en el estado de Veracruz. Ya el gobernador habló sobre este particular, lo hizo de manera escueta, pero sí dijo que la detención se había dado porque había los elementos suficientes para ello, que la policía había actuado de buena manera y que la fiscal Verónica Hernández Giadán había actuado correctamente porque sí, tenía las pruebas para hacerlo, Pepe. También dijo que de antemano lo da a conocer mediante un comunicado. Tenemos la voz del gobernador Cuitláhuac García. Niega que la detención de José Manuel del Río Virgen se trate de una venganza política. Lo dice el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien ya trae una bronca mega con Ricardo Monreal, no me cabe la menor duda, y también con Movimiento Ciudadano. Así lo dijo el gobernador. No revuelvo las cosas. Es un tema de la Fiscalía. Que tiene que seguir es una investigación que lleva desde hace 6 meses. No hay señalamiento, acusación de mi parte. Hay presunción de inocencia, que es lo que sí me interesa que se preserve. Eso sí, porque yo tengo que cuidar los derechos. Y ya en lo político, el senador es del movimiento, entonces no tengo ningún problema. ¿Podremos tener diferencias? Pues sí. La fiscal sabe perfectamente que yo le he dicho, sí, usted actúe. Sí, no me tiene ni que avisar. Usted actúe, que sea todo apegado a derecho, sí, y no me tiene que decir que sea una cuestión de procuración de justicia. Lo que sí le he pedido, y se lo remarco siempre, es no queremos impunidad. Es lo que dijo Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz. Te agradecemos mucho, Alejandro Aguirre, esta crónica de lo que hay de trasfondo, políticamente hablando, en esta detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Él es miembro del partido Movimiento Ciudadano. Te mando un fuerte abrazo, Pepe, y no dejemos de lado algo que pudimos constatar hoy en Veracruz. Los discursos de Ricardo Monreal, por su lado, y de Dante Delgado hoy aquí en Veracruz, ambos coinciden en defender a Del Río Virgen y también en sus señalamientos hacia el gobierno del estado de Veracruz. Es muy notorio, es muy claro. Te mando un abrazo, Pepe, gracias y muy buenas tardes. Abrazo fuerte, Alejandro Aguirre Guerrero, por esta comunicación. Él es comentarista político, periodista allá en el estado de Veracruz. Efectivamente, tiene razón. Ricardo Monreal, él es el líder de la mayoría de Morena en el Senado de la República, presidente de la Junta de Coordinación Política, que tenía
en José Manuel del Río Virgen un enorme apoyo, porque es el que conectaba la operatividad con los demás líderes de las bancadas de los otros partidos justamente en el Senado. Hoy Ricardo Monreal pues salió a defender a José Manuel del Río Virgen. Dice que la detención es inventada y está construida artificialmente. Algo sabrá que nosotros ignoramos. Dice Ricardo Monreal que en Veracruz es muy común y cada vez más frecuente la fabricación de delitos. Lamentablemente, esta mañana fue detenido en Veracruz José Manuel del Río Virgen, quien es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República desde hace 3 años, presuntamente por el delito de homicidio de un ex candidato a presidente municipal. Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy frecuentes. El Estado atraviesa igualmente un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia, que no tienen autonomía ni tampoco independencia, pues en ellos el exceso, la indicación y el abuso de autoridad están presentes. Indicación ilegal. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Ricardo Monreal de Morena fue enfático al criticar al gobierno de Morena en Veracruz, lo cual traduce, usted se da cuenta perfectamente, bueno, hasta yo, que hay un pleito bárbaro, una división bárbara de Morena en Veracruz. El ataque de Monreal contra el gobernador, por supuesto, es fuerte, muy severo en cuanto a los señalamientos y acusaciones, y la defensa del gobernador también, por supuesto, pesa mucho. Ricardo Monreal reiteró que en Veracruz hay cientos de personas privadas de libertad y que no se va a callar ante actos que él califica de barbarie y violaciones a los derechos humanos. Lo que comentábamos hace un momento con Alejandro Aguirre Guerrero, por los varios detenidos que existen, decenas de detenidos que existen en Veracruz, acusados del delito de ultraje contra las autoridades. Lamenta Ricardo Monreal que el Estado de Veracruz haya regresado a la era de los pitecantropos. Nos consta el prestigio y la buena fama de los que durante toda su vida ha gozado José Manuel del Río Virgen, y tenemos la certeza de que superará este acto ilegal en su contra en aquella entidad, aunque haya tenido que pasar esta desagradable situación, como muchos lo han pasado en Veracruz en los últimos años. No vamos a ceder en la exigencia para que cese este clima de terror y persecución que vive este Estado de la República. No lo merecen los veracruzanos y veracruzanas. Nosotros seguiremos insistiendo en que no es justo. Hay que reclamar con honor y sin temor. Qué lamentable que la etapa del Pithecanthropus pekinensis haya retornado a Veracruz. Fuertes los comentarios de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política. También alzó la voz, y fuerte, Dante Delgado Ranauro, el líder del Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece Manuel del Río Virgen. Él fue más allá incluso que Ricardo Monreal. Advierte que podría iniciar en la Cámara de Diputados un procedimiento para desaparecer poderes en el estado de Veracruz. Deseo hacer de su conocimiento que conforme al artículo 76, fracción quinta, solicitaré
al Senado de la República investigue estos hechos indignantes para que, de proceder, demos inicio al procedimiento de desaparición de poderes por quebrantar el orden constitucional. Veracruz no merece un mal gobierno. Es lo que reclama Dante Delgado Ranauro. Él es el líder del partido Movimiento Ciudadano. Y también ha llegado a través de redes sociales un tuitazo, un mensaje de la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Dice que en el caso de la detención en Veracruz de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, considera que garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso es deber de todas las autoridades de procuración e impartición de justicia. Confío en que así será, remata Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, en esta comunicación. Le digo, arde la olla de la política en Veracruz y arde con la confrontación entre Ricardo Monreal y el gobernador del estado, ambos de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido en el poder.